Arquitectura renacentista. La arquitectura renacentista es un estilo de arquitectura que expresa el Renacimiento como tal, de la cultura clásica. Se originó en Italia a principios del siglo XV y se extendió por toda Europa, llegando a Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia, etc., en diferentes fechas y con diferentes grados de impacto, sustituyendo al estilo gótico medieval, tomando como modelo al arte clásico grecorromano. Se traslada el concepto de una arquitectura a la medida de Dios para posteriormente convertirse en una a la medida del hombre. Dos conceptos claves del pensamiento de esa época influyen en el movimiento, los cuales eran el clasismo y el humanismo. Búsqueda del ideal clásico. La arquitectura renacentista intentó concretar conceptos clásicos como la belleza, surgiendo así la teorización y ordenación del movimiento. Esto estaba fundamentado en la arquitectura clásica griega y romana, pues según los teóricos renacentistas, este era el camino idóneo para alcanzar el mundo ideal. Antropocentrismo y humanismo. Esas concepciones filosóficas consideran al ser humano como el centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. En ellas, el hombre se analiza, se pone como la creación suprema de Dios y como el centro del universo. El racionalismo. El pensador francés René Descartes fue el fundador. Los renacentistas se basaban principalmente en el orden, la proporción y la armonía, así como en la belleza del sentido unitario de la obra. Buscaban sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano. Visión profana sobre temas religiosos. Los valores clásicos, desde el punto de vista del cristianismo, de enorme influencia en este periodo, eran considerados paganos y de carácter pecaminoso. Para superar esta censura de la Iglesia Católica, se integró la visión del mundo cristiano con el proyecto de recuperación de los ideales clásicos, a través de las escenas desacralizadas y edificios hechos a la medida del hombre. Esta fue otra de las innovaciones del movimiento. Influencia de la naturaleza. La naturaleza era vista como la creación suprema de la obra de Dios y el elemento más próximo a la perfección. Así, se pasa de la búsqueda de la inspiración en la naturaleza a la inspiración en las formas de la propia naturaleza, tal como proponen los clásicos, convirtiéndose esto en un valor autónomo. El Renacimiento fue una época que marcó un antes y un después en la historia del arte. El hombre se ilustra, se nutre y se reconoce como un ser racional, cuestionaba lo que le era enseñado y transformaba el mundo que lo rodeaba. Las formas eran equilibradas y armónicas. Fue una época en la que una enorme cantidad de genios, escultores, pintores y arquitectos se nutrían de mucho conocimiento. El estilo renacentista. Este pone énfasis en la simetría, la proporción, la geometría y la regularidad de las partes, como se muestra en la arquitectura de la antigüedad clásica, y en particular de la arquitectura romana antigua, de la que se conservaron muchos ejemplos. Los arreglos ordenados de columnas, pilastras y dinteles, así como el uso de arcos de medio punto, cúpulas semiesféricas, nichos y edículos, reemplazaron los sistemas proporcionales más complejos y los perfiles irregulares de los edificios medievales. La incorporación de la perspectiva como instrumento del proyecto arquitectónico
y la noción de diseño como forma de conocimiento, se usó para que éstas pudieran ser integralmente captadas por el observador. Pues estas relaciones se mostraban de forma analítica y objetiva con la intención de que el edificio no domine al individuo, sino que éste reflexione sobre su espacialidad y de cómo la maneja. Datos clave. Dios y el mundo ideal. Tenían el deseo de realizar edificios perfectos desde el punto de vista de perfección técnica. Se basaban en cálculos matemáticos y geométricos para obtener la mayor armonía y proporción. Se buscaba que desde el interior se pueda tener una visión total del edificio sin importar el punto de vista del observador. Se buscaba la belleza formal. Obras más importantes de la arquitectura en el Renacimiento. Antigua Basílica de San Pedro. Es quizás el edificio más famoso construido durante el Renacimiento. Varios arquitectos trabajaron en el diseño del edificio, incluyendo a Miguel Ángel. Es la iglesia cristiana más grande del mundo y es considerada por muchos como el mayor edificio de la iglesia cristiana. Se necesitaron 120 años para completarlo, desde 1506 hasta 1626. La Capilla Sixtina. Capilla que forma parte de la residencia oficial del Papa, en la Ciudad del Vaticano. Esta construcción es más conocida por sus techos pintados por Miguel Ángel. Basílica de San Andrés. Se inicia en 1462 y se prolongarán los trabajos durante 300 años. El proyecto original es de Alberti, aunque sufrió diversas modificaciones tras su muerte. También intervinieron Paolo Pozzo y Filippo Juvara, que diseñó la cúpula.
el templete de San Pietro in Montorio. Es obra del arquitecto Donato Bramante, que fue erigido hacia 1502 hasta 1510 en uno de los patios del convento franciscano homónimo en Roma, actual Academia de España en Roma. Otra de las obras más importantes son Interior de la Basílica de San Lorenzo en Florencia. Templo Malatestiano de Rimini. La Basílica Catedral Metropolitana de Santa María del Fiore en Florencia, Italia. Palazzo Piccolomini en Pienza. Castello Sforza en Milán. Finalmente, la Iglesia de la Consolación en Todi. Filippo Brunelleschi, el arquitecto que creó la idea básica de la arquitectura del Renacimiento en Europa. Inspirado por la arquitectura de su juventud, Brunelleschi adoptó los rasgos antiguos de los edificios romanos y los integró en Europa de una manera nueva. Donato Bramante, fundador de los principios básicos de la arquitectura del Renacimiento, cultura y arquitectura. Conoció personalmente a Leonardo da Vinci, lo que influyó mucho en su visión creativa de la arquitectura. La creación del genio no son solo las elegantes casas seculares y los edificios clásicos, sino también los edificios originales de los autores. Uno de los edificios más populares de Donato Bramante es la Basílica de San Pedro en Roma. Miguel Ángel, el fundador del Renacimiento del Norte, que trabajó en la Encarnación libre de los elementos comunes de la antigüedad. El portafolio del autor incluye creaciones como la cúpula de San Pedro, la tumba de los médicos y el Capitolio de Roma. Giulio Romano es un brillante representante del Renacimiento tardío, el arquitecto que introdujo la decoración y la elegancia a la austeridad y los clásicos del Renacimiento. Como artista en su juventud, comenzó a romper las reglas y a explotar la gracia y la riqueza de la pintura, escultura y arquitectura del Renacimiento en el carácter simétrico de los edificios de esa época.
Los edificios del autor están llenos de elementos decorativos y pintados con contenido interior. Raffaello Sanzio fue un pintor y arquitecto italiano del Renacimiento. Además de su labor pictórica, que sería admirada e imitada durante siglos, realizó importantes aportes en la arquitectura y, como inspector de antigüedades, se interesó en el estudio y conservación de los vestigios grecorromanos.